¿Qué tal, compañeros? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. En esta ocasión les voy a compartir el video número 3 de nuestra unidad de aprendizaje Introducción a la Ingeniería. Vamos a continuar con la unidad 1, compañeros, la sección 1.2. Entonces estamos conociendo eh, cómo fue evolucionando el ser humano a través de la historia, ¿sí? Y cómo fue desarrollando su ingenio para poder sobrevivir en ese mundo tan hostil y entonces poder fabricarse algunas herramientas para poder protegerse de otros animales también que eran muy poderosos, ¿no? Entonces, miren, compañeros, permítanme compartirles por aquí el apunte de esta clase. Lo voy a hacer un poquito más grande, ahí está. Estamos en la unidad 1, que es Origen e Historia de la Humanidad. Y vamos entonces a mencionar primero que la historia de la humanidad se divide en dos grandes grupos, compañeros. A uno le conocemos como el grupo de la prehistoria, ¿sí? En donde aquí lo dice, la prehistoria es el periodo de la vida humana anterior a los documentos escritos. Entonces, desde que se inventó la escritura, ¿sí? De ahí hacia atrás se conoce como la prehistoria, porque no había nada escrito. Había pinturas rupestres, como vemos por aquí en alguna cueva, pero no había nada escrito, no había, dijéramos, una evidencia de ese conocimiento que ya tenían. Por eso se le llama la prehistoria. Y dice aquí, la prehistoria, por lo tanto, abarca desde la aparición del primer ser humano hasta la invención de la escritura. Todo eso es la prehistoria. Desde que apareció el primer ser humano, que ya lo habíamos visto anteriormente, ¿sí? Hace nuestro ancestro más común, el hombre de Neandertal, por decir, miren, por acá tengo el apunte anterior, ¿sí? En donde ya tenemos el hombre de Sapiens, ¿sí? Y el hombre de Cromañón, que ese apareció hace 40,000 a 10,000 años, ¿no? De aquí, de el hombre de Cromañón, ese es nuestro antecesor. Bueno, todo eso es prehistoria y termina cuando se inventó la escritura. ¿Cuándo ocurrió eso? Alrededor del año 3000 antes de Cristo. Es decir, entonces ahorita ya pasaron 2000 después de Cristo. Bueno, ya estamos en 2021, ¿no? 2021 años después de Cristo. Pero para términos prácticos podemos decir 2000 y 3000 antes, entonces hace 5000 años que vamos a ver ahorita más adelante, fue cuando se inventó la escritura. Pero bueno, en la prehistoria, compañeros, miren, ahí están unas personas, que aquí se ve que están ya dominando el fuego. Con una varita la están haciendo girar sobre un tronco seco, crean fricción y con eso pueden producir una llama. Entonces ya tienen control del fuego. Por acá estas personas que están por ahí en estas épocas. También ya hacían manifestaciones artísticas ahí en las cuevas donde vivían, ya hacían algunos dibujos de los animales que cazaban. Y por acá se ven algunas de las herramientas que utilizaban en aquel tiempo, la mayoría de hueso o de piedra, ¿sí? Por eso se le conoce también como la edad de piedra. Y después el otro grupo que nos interesa es ya el histórico, ¿sí? Y aquí dice, se toma como fecha de inicio de la historia la de la aparición de la escritura. Entonces, cuando se inventó la escritura, de ahí para acá ya se conoce como el inicio de la historia. De atrás hacia atrás era la prehistoria. Cuando el hombre pudo poner por primera vez sus ideas e impresiones por escrito. Esto ocurrió en Sumer. Sumer es Sumeria, ¿sí? Antigua región de la Baja Mesopotamia. Y aquí nos dice que está cerca del Golfo Pérsico. Ahorita les muestro un mapa. Eso fue a finales del cuarto milenio antes de Cristo. O sea, hace 4000 años, hace 3000 más o menos, porque ya era el fin del cuarto milenio. Entonces, a partir desde ahorita ya tiene 5000 años que sucedió eso, cuando se inventó la escritura. Entonces, vean por aquí hay una escritura egipcia, son jeroglíficos, pero los egipcios, ¿sí? Que aparecieron por ahí del año 4000 o 3000 antes de Cristo, ¿sí? Vamos a ver más adelante también su evolución de esta cultura, ¿eh? Entonces, ahorita es como término general.
pero ellos inventaron ya una escritura, miren, ahí ya tienen su escritura mediante algunos jeroglíficos, así se llama, pero ya podían comunicar sus ideas. También hubo otra región en Sumeria en donde apareció esta escritura que le llaman cuneiforme, por la forma que tienen, así como cuñitas, ¿sí? En una tablilla de barro, dijéramos, hacían una tablita de barro y con una pieza le hacían estas marcas al barro queriendo decir algo. Esa es escritura cuneiforme. Entonces aparecieron casi al mismo tiempo, hace alrededor del año 4000 antes de Cristo, aparecieron casi al mismo tiempo en Egipto esta escritura egipcia y en Mesopotamia esta escritura cuneiforme. Entonces por ahí ya se conoce que inició la historia de la humanidad, porque ya podemos leer lo que dice aquí, ¿no? Entonces, miren, compañeros, vamos a ver entonces la sección 1.1 que dice evolución de la ingeniería en la prehistoria y la historia. ¿Sí? Entonces, por aquí, ¿qué es lo que ocurrió en estos dos periodos? En la prehistoria y en la historia. ¿Qué ocurrió? Por aquí tengo algunos puntos importantes de lo que ocurrió. Dice que en esos dos periodos se dieron los primeros asentamientos humanos y eso fue siempre cerca de los ríos. Entonces, cuando el humano, dijéramos, ya quería asentarse porque también durante mucho tiempo eran nómadas, iban siguiendo los animales para cazarlos, iban recolectando frutos en el camino, pero llegó un momento en que crearon los primeros asentamientos humanos y lo hicieron siempre cerca de los ríos para tener disponible agua. Entonces, aquí es donde dice que se dieron los primeros avances tecnológicos. En estas zonas, por lo mismo, eran muy disputadas, como creaban pequeños grupos, pequeñas ciudades cerca de un río, y también vamos a ver que evolucionaba la agricultura. Entonces, otros grupos de humanos, pues se las peleaban, ¿no? Diciendo, oye, tienes buenas tierras, ¿no? Y se las querían quitar. Entonces, dice, los hombres tenían que sobrevivir y defender su territorio. Desde aquellas épocas tan tempranas, pues ya existían las guerras, ¿no? Entre los seres humanos y todo por quererse apropiar de los buenos territorios que tenía otro grupo. Entonces vean por aquí ya en esta imagen cómo algunos primeros asentamientos ya se estaban dando por ahí cerca de un río. ¿Sí? Acá tengo otra imagen en donde en la prehistoria todavía vivían en cuevas, ¿sí? Recuerden que los seres humanos ahí se protegían del frío, de las tempestades, de la lluvia, buscaban cuevas y ahí vivían en cuevas y entonces ahí desarrollaban ya el fuego, desarrollaban ya también algunas herramientas, en las paredes dejaron algunos dibujos que ya los conocemos ahora como pinturas rupestres. Entonces ya tenían como que un poquito más evolucionado su cerebro y ya no eran tan chimpancés como decíamos, ¿no? Anteriormente, no, sino que ya era un grupo de seres humanos que ya estaba desarrollando poco a poco una cierta tecnología, porque ya hacían uso de herramientas. Entonces, miren, en América, eso sucedió allá en África y en Mesopotamia. En América, este desarrollo tardó más tiempo y fue originado por los hombres que cruzaron el estrecho de Bering provenientes de Asia. Entonces, miren, en esta imagen, compañeros, vean cómo se dice que la humanidad surgió en África. Ahí está, miren, hace aproximadamente 130,000 años. ¿Sí? Ahí surgieron los primeros hombres en África. Y luego, pues eran nómadas, ya les había comentado, y se iban caminando así, buscando, persiguiendo a los animales, ¿no? Para cazarlos. Y ahí van caminando, caminando de cierta manera que se fueron saliendo del continente africano. Miren, por acá se ven las flechas. Unos como que agarraron camino para Europa, esta parte es Europa. Eso sucedió después de que salieron del continente africano, ya andaban por aquí, esto es el Oriente Medio, ahorita me acerco, esto es Mesopotamia, aquí donde estoy, en la parte de arriba de África ya es Egipto, ¿sí? Y eso sucedió hace 100,000 años, ¿sí? Después, unos se fueron, les digo, para Europa, y por ahí ya andaban hace 40,000 años, ya andaban por esa región. Otros caminaron como hacia el oriente, pero hacia abajo, como rumbo a Australia. Miren, aquí está Australia. Entonces allá en Australia se han encontrado ya restos de seres humanos de hace 40,000 a 60,000 años. O sea, ya andaban por ahí los seres humanos entonces en Australia. Y otros
agarrar un camino así como para el oriente, como para China, Japón y todo esto de esta parte del mundo. Hace 67,000 años ya andaban por ahí, 67,000. Y luego siguieron caminando unos, ¿no? Siguieron caminando todo lo que es la parte norte del continente asiático, ¿sí? Y vean que acá se juntan los dos continentes, ¿sí? El continente asiático con el continente americano. Y aquí, en esta unión, es donde se llama el Estrecho de Bering. Y por ahí, en aquellas épocas, hace 20,000, 25,000 años, estaba todo congelado, era una época de hielo. Entonces, se puede decir que podían cruzar sobre el mar porque era hielo. Y cruzaron los primeros seres humanos y se dice que venían persiguiendo los animales, ¿no? Los animales pues, venían por delante, que no querían ser cazados, ¿no? Los bisontes, los búfalos y todos esos tipos de animales, y el hombre atrás, ¿no? De ellos, queriéndolos matar. Entonces los venían persiguiendo y así fue como llegaron al continente americano. Aquí hemos encontrado restos de hace 20,000 años y más hacia el sur, porque vean hasta dónde se fueron, ¿no? Hasta el sur del continente americano, y por acá abajo han encontrado restos de apenas hace 13,000 años. Entonces vean cómo emigró la raza humana desde el continente africano, desde allá, desde hace 30,000 años, que andaban por ahí. Vean cómo fueron caminando, emigraron hacia otras regiones hasta hace 13,000 años que andaban por aquí en América del Sur. Y obviamente pasaron por acá, por México también, ¿no? Entonces así es como se distribuyó la raza humana a través de todo el mundo, ¿eh? ¿Sí? Y luego, por acá dice que la prehistoria tiene dos periodos importantes, el paleolítico y el neolítico. Son dos divisiones de la prehistoria. En el paleolítico, compañeros, es el periodo más largo, ¿sí? Porque abarca desde la antigüedad hasta los primeros instrumentos de piedra. Es decir, de cuando el hombre, como les mostraba aquí en estas imágenes del hombre de Cro-Magnon, desde hace 40,000 a 10,000 años, que ya es nuestro antecesor más moderno, dijéramos, ¿sí? Porque antes de él, recuerden que había otros, como el Sapiens Sapiens, ese apareció de 80,000 a 40,000 años atrás, ¿no? Y después, pues ya vimos la tarea anterior, pues había otros, ¿no? Pero bueno, entonces aquí el hombre de Cro-Magnon que vivió hace unos 10,000 años en la era del hielo, pues por allá en el periodo paleolítico, ¿sí? Abarca entonces desde la antigüedad hasta los primeros instrumentos de piedra, es decir, cuando el hombre empezó a hacerse herramientas de piedra. Ahorita les voy a mostrar algunas herramientas que cómo se les fue desarrollando el ingenio. De eso se trata, de conocer la evolución de la ingeniería humana, porque en un momento dado de la historia de la humanidad, al hombre se le ocurrió hacerse una herramienta con una piedra, ¿no? Y con eso tenía más dijéramos, ventaja sobre otros animales, ¿no? Entonces, ahorita miren, y en el neolítico, ahí es donde los instrumentos hechos de piedra tallada a los elaborados con piedra pulida, porque entonces estos dos periodos, uno era donde ya empezaron a usar instrumentos de piedra y el neolítico fue cuando los empezaron a hacer más bien hechos, más tallados, ya más artísticos, dijéramos, ya tenían un gran dominio de esa técnica, ya habían desarrollado su tecnología y entonces sus puntas de lanza que hacían y otras herramientas ya estaban bien talladas, bien hermosas. Ahorita les voy a mostrar unas imágenes. Vean, ¿cómo cazaban primero los seres humanos? Pues cazaban animales así, no dijéramos, a pedradas, ¿no? Órale, agarran una piedra y moles, a matarlo, ¿no? Al animal. Pero con el tiempo, ¿sí? Cuando el periodo neolítico, que les digo, esas herramientas, puntas de lanza, vean cómo ya están bien talladas, ¿no? Son de piedra estas, ¿eh? Y vean qué bien hechecitas están, ¿no? Entonces, aquí ya tenían un dominio de la técnica, ya dijéramos bien perfecto, ¿no? Estas personas que estaban ya evolucionando poco a poco, ¿no? De las piedras rústicas para matar un animal, pues vieron que podían fabricarse piedras puntiagudas para enterrárselas, ¿no? Y entonces, ya con esas herramientas, vean cómo se les ocurrió hacerse unas lanzas. Y entonces ya con lanzas
y con flechas que ahorita les voy a mostrar y con hachas también que se hacían, ya podían matar cualquier tipo de animal, ¿no? Para comérselo y para obtener sus pieles también, ¿no? Para protegerse del frío. Dijéramos, todos los huesos como de este mamut, ¿sí? El marfil acá de sus colmillos lo utilizaban también para fabricarse herramientas, porque el marfil es un hueso, dijéramos, muy duro, muy duro, muy macizo. Entonces se hacían herramientas también de marfil, de huesos y de piedra. Entonces vean cómo por acá este grupo de personas ya tenían unas herramientas bien elaboradas. Entonces estábamos evolucionando desde aquella época, ya teníamos cierta tecnología, ¿no? Miren, por acá les voy entonces a enumerar algunos puntos. Dice, descubrimientos durante estos dos periodos, el neolítico y el paleolítico, ¿eh? Dice, el dominio del fuego. Vean que el fuego lo empezamos a dominar. También fue un avance tecnológico bien importante en aquellos tiempos, ¿no? Dominar el fuego, porque ya lo podíamos crear, como les mostré al principio, tallando un palito sobre otro seco y le hacían fricción y entonces la fricción hacía que se calentara y podían encenderlo, ¿sí? Ya dominaban el fuego, entonces también hacían elaboración de cuchillos, hachas y puntas de lanza de piedra, ¿sí? Vean cómo entonces ya se hacían herramientas para poder sobrevivir. Con huesos de los animales, hicieron agujas como las conocemos todavía en la actualidad, ¿eh? Hicieron agujas para unir pieles y protegerse del frío, es decir, ya no nada más se ponían un cuero encima, sino que ya lo cosían y se hacían, dijéramos que un abrigo más elaborado, ¿no? Entonces vean por acá esta imagen, vean su vestimenta, ¿no? Que ya se hacían de las pieles de los animales y con esas agujas que cosían ya su ropa, se puede decir, ¿no? Y vean que ya tenían sus lanzas bien elaboradas, bien puntiagudas con una piedra. Estábamos evolucionando entonces, ¿no? Luego, eh, aunque su progreso era lento, debido a que eran nómadas estos primeros humanos, es decir, no vivían en un lugar fijo, sino que iban caminando siempre, llegaban, se establecían, se quedaban un tiempo, mataban a los animales que había por ahí cerca, se comían los frutos y luego, dependiendo, yo creo que las estaciones del año también, se iban para otro lugar y así andaban, ¿no? De un lugar y por eso fueron a darle la vuelta al mundo, ¿no? Fueron avanzando todos los continentes porque eran nómadas. Y dice que esos humanos vivían en pequeños grupos, o sea, como que un grupo familiar, ¿no? Esta es mi familia, este es mi clan, por allá había otro y por allá había otro, ¿no? Y luego entre ellos también se peleaban, ¿no? Dice, vivían en pequeños grupos, pero aún así crearon una cultura que les permitió comunicarse usando un lenguaje propio. Entonces vean que nosotros nos fuimos desarrollando como seres humanos, ¿no? Esto es lo que dice la historia, ¿eh? Nos fuimos desarrollando y con al principio a lo mejor gruñidos o cierto sonido, queríamos decir algo, ¿no? Ahí nació el lenguaje también, ¿eh? Entonces nos estábamos comunicando también a través de dibujos, ¿sí? Que ya ven las pinturas rupestres, o nudos para contar. Una cuerda por ahí de piel o un tendón de los animales, le hacían un nudo o dos nudos o tres nudos como simbolizando, tengo tres lanzas o tengo tres animales, porque ya domesticaban animales también, ¿no? Entonces ya sabían como que sabían contar. Un nudo era una posesión de algo. Entonces su cerebro estaba evolucionando poco a poco. Y dice, gracias a esta comunicación, predominaron sobre especies más rápidas y fuertes. Dominamos al león, al tigre, a otras especies que antes nos comían o se los comían, dijéramos, y entonces este grupo de humanos que también andaban dentro de todos los animales salvajes ahí por donde vivían, pues empezaron a comunicarse, empezaron a desarrollar herramientas y al ratito ya dominaban a todos los demás, ¿no? Aunque no tuviéramos garras muy grandes, no tuviéramos colmillos así como los tigres y todo eso, ¿no? Pero teníamos ingenio, ya nos estábamos desarrollando la mente, ya nos estábamos empezando a fabricar herramientas y también sabíamos dominar el fuego. Ya ven que una antorcha espanta uno a los animales porque pues, a ellos les da miedo, a nosotros ya no, ya lo dominábamos y sabíamos cómo crear fuego en cualquier momento.
¿sí? En aquellos tiempos, esos seres humanos vivían en cuevas para protegerse del tiempo y de los animales depredadores, porque también llegaba un oso y se los quería comer, ¿no? Entonces, en la noche, pues alguien se quedaba cuidando mientras los demás se metían a la cueva a dormir y prendían su fogata para que no se acercaran animales y todo eso, ¿no? Una época muy dura, dijéramos, ¿no? Dice, el desarrollo de su ingeniería comenzó en Asia Menor o África con la revolución agrícola hace unos 8,000 años. Ahí empezó todo, hace unos 8,000 años. Esto provocó que dejaran de ser nómadas y se volvieran sedentarios para cultivar sus siembras y crear animales domésticos. Este fue otro gran salto de la humanidad, compañeros. Cuando hace unos 8,000 años, ¿sí? Allá por Asia Menor o África, inventaron o desarrollaron la agricultura, es decir, ya no nada más llegaban y se comían los frutos que encontraban, sino que ahora las semillas se dieron cuenta que las podían sembrar y nacía una plantita, un fruto, y con el tiempo ya podían comer de ese árbol, ¿no? Sus frutos, pero obviamente se tenía que esperar un año, 2 años a que dieran frutos, y eso hizo que se quedaran entonces en un lugar esperando a recibir su cosecha. Y de esa manera se volvieron sedentarios, es decir, ya no se iban, se quedaban en un solo lugar durante mucho tiempo. ¿Sí? Hacia el año 4000 antes de Cristo surgieron los primeros asentamientos humanos importantes alrededor de los ríos, y estos son ríos grandes, el Nilo, el Éufrates y el Indo. Y aquí tengo una imagen, miren, el Nilo, pues aquí está en África, ¿sí? Aquí en Egipto principalmente. Ahí surgieron ya grandes ciudades, ya no grupos pequeños de como clan familiar, sino ya formando casi que ya ciudades, ¿no? Por acá en el Éufrates y en el río Tigris, que está acá en Mesopotamia, y por el Indo, que está acá en África, perdón, en India. Y también otros ya estaban evolucionando por acá en China, en el río Azul o el río Amarillo, ¿sí? Entonces, en esas regiones empezaron ya a formarse ciudades ya de cierto tamaño, ¿eh? Dice aquí, la agricultura facilitó la construcción de viviendas de madera, barro secado al sol y ladrillo. Entonces vean cómo se volvieron agricultores los seres humanos, sembraban y luego se tenían que esperar cierto tiempo para recoger su cosecha, pues entonces se quedaban en un lugar, pues de cierta manera, pues no había cuevas por ahí cercas, entonces se les ocurrió hacerse una casita, ¿sí? Hacerse ya una vivienda, dijéramos, rústicas y todo eso, pero ya eran unas viviendas como de palitos, con paja y todo eso, y ya se podían meter ahí a dormir. Entonces, estábamos desarrollando ya nuestra tecnología para poder construirnos un lugar para poder vivir, ¿sí? Y dice también aquí que se perfeccionó el uso de herramientas de trabajo, ¿sí? ¿Qué más cosas hicieron? Pues empezó a utilizar el metal para fabricar adornos, ollas y armas de guerra. Recuerden que otros grupos les peleaban sus tierras, ¿no? Si tenían sembrado en algún lugar de buena tierra, pues otros que a lo mejor todavía eran nómadas, pues llegaban y les querían quitar su cosecha, ¿no? Entonces tenían que defender y pues empezaron a fabricarse armas de guerra. Pero vean que ya también empezaban a dominar los metales. Entonces ya se hacían mejores armas, se podrían hacer hasta adornos también y ya también utensilios para poder cocinar. Dice, por la calidad de las herramientas se ha denominado a este periodo el neolítico. Ya sus herramientas estaban bien hechas, ¿no? Los primeros asentamientos produjeron el concepto de propiedad y dieron nacimiento a las ciudades. Entonces, desde ahí ya nació como la propiedad privada, ¿no? Ya se estaban asentando en un lugar, ya había más gente, dijéramos, en ese gran grupo, pues entonces uno decía, pues esto es mío y ya es mío, ¿no? Y es más, hasta lo voy a poner palos acá como una cerca, esto ya es mío. Ya tenían conocimiento como que de la propiedad. Dice, aquí es donde floreció la ingeniería al construir acueductos para llevar agua hasta allá, porque a lo mejor el río ya estaba un poquito más lejos, alcantarillados para también desalojar el agua, caminos para poder transitar mejor, etcétera. Entonces ya estaba floreciendo la ingeniería humana. Las primeras ciudades dieron origen a la escritura y a establecer
formas de gobierno. También vean cómo al tener una ciudad, pues tenían que organizarse, ¿no? Entonces desde ahí ya empezaron, oye, a lo mejor el guerrero más valiente era el que dirigía el gobierno, ¿no? A ver, aquí hacen lo que yo les voy a decir y esto, lo otro, ¿no? Pero ya tenían formas de gobierno. Los primeros ingenieros construyeron edificaciones y muros para proteger las ciudades, ¿sí? Otros se ocuparon de la siembra y para proteger las ciudades surgieron los ingenieros militares, ¿sí? Las poblaciones ubicadas en la ruta desde China a España tuvieron más comunicación y floreció más rápidamente la cultura. La escritura terminó con la prehistoria y dio comienzo a la historia. Floreció mucho la zona conocida como Cercano Oriente, que es la unión entre África, Europa y Asia, lo que les estaba mostrando el mapa anterior. Entonces vean por aquí, compañeros, cómo surgimos desde vivir en cuevas, con obviamente dominio del fuego, también para cocer la carne, porque ya tenía un sabor más sabroso, ¿no? En vez de comer carne cruda. Por acá otros recolectaban leña, ya estaban un poquito más organizados, pero vivían en cuevas. Ya con el tiempo empezaron a perfeccionar su técnica también, las cuevas estuvieron mejor habitadas, ya incluso hacían pinturas sobre las paredes, sus armas ya estaban bien elaboradas, vean sus lanzas bien picudas, ¿eh? Unas eran de piedra, vean cómo hasta la fecha todavía seguimos usando hachas, ¿no? Aunque ahora son de metal, pero vean que la idea de un hacha, de amarrar una piedra a un palo, pues eso les daba más ventaja para golpear a los demás animales, ¿no? Incluso hasta para golpearse entre ellos mismos cuando se peleaban, ¿eh? Sí, se agarraban a martillazos, ¿no? Y también hicieron con piedras bien picudas, se hicieron como cuchillos, aquí dagas, otros eran lanzas para matar animales, diseñaron el arco, también ese fue un avance tecnológico bien importante, ¿no? Un desarrollo de la ingeniería, que les dio mucha ventaja sobre otros grupos humanos y obviamente sobre los demás animales, ¿no? Tener un arco con flechas y matar a gran distancia, ¿no? Ya no tenían que acercarse al animal casi que a luchar cuerpo a cuerpo, sino que ya perfeccionaban su técnica de caza y desde por ahí les disparaban su flecha y pues los mataban, ¿no? Y cuchillos para quitarles la piel, la carne y todo ese tipo de cosas. Entonces ya estaban, ¿no?, evolucionando. Y luego, con el tiempo, pues en vez de andar cortando los frutos, decidieron cosechar. Cosechaban trigo, cosechaban otras especies, ¿no? Y otras árboles por aquí de frutales. Y entonces se tenían que esperar un tiempo a recoger la cosecha. Eso dio origen a que surgieran las primeras asentamientos humanos, las primeras viviendas. Entonces vean que ya por acá en esta imagen, pues tenemos por ahí una persona esta de la derecha que tiene un martillo y está haciendo una herramienta, ¿no? Ya de metal, que ya lo dominaban. Otro por acá, vean esta persona que está por aquí, tiene en una piedra como un molde de cabeza de flecha, ¿sí? Y vean que le está vaciando un material fundido, ¿no? Un metal fundido. Y entonces ya sus flechas estaban bien hechecitas. Ya luego, de cierta manera, le sacaban filo. Entonces la humanidad ya estaba evolucionando desde esos inicios. Así es como surgieron las primeras civilizaciones, compañeros. Y de ahí, pues siempre hemos estado desarrollando la tecnología, ¿eh? Entonces, hasta nuestros días, pues tenemos ya bastantes avances tecnológicos, ¿no? La computadora aquí donde estoy grabando, el micrófono, la internet, la luz. Pues ahorita tenemos un gran avance tecnológico, pero ahí, en lo que estamos viendo, compañeros, estos fueron los inicios de los seres humanos. Y desde allá, desde aquellas épocas, estábamos desarrollando ya una cierta tecnología y una cierta ingeniería. Entonces, por aquí le vamos a dejar el día de hoy, compañeros. Ya más adelante, entonces, vamos a continuar con la evolución de las primeras ciudades y por ahí vamos a ir entonces desarrollando nuestro tema de la unidad uno, que es por aquí lo tengo anotado, que es origen e historia de la humanidad. ¿Sale? Bien, compañeros, este apunte que son 9 hojas, se los voy a enviar ahí al grupo de Classroom para que lo pasen a su cuaderno. Recuerden que el texto lo tienen que copiar a mano y las imágenes, si tienen oportunidad de imprimirlas, imprímanlas, las recortan y las pegan en su cuaderno. Y si no, pues dibújenlas lo mejor que puedan. Cuando terminen, le toman fotografías en formato JPG y me las envían como tarea ahí en el grupo de Classroom. Bien, compañeros, entonces son 9 hojas que les estoy enviando del tema correspondiente a esta semana.
Cualquier duda, compañeros, cualquier comentario, ya saben que por ahí tenemos los canales de comunicación, tenemos nuestro grupo de WhatsApp, tenemos por ahí el grupo de Classroom. Cualquier cosa estoy a la disposición para cualquier duda o aclaración. Bien, compañeros, entonces eso es todo por el día de hoy. Les mando un cordial saludo, pásenla bien, sean felices y nos vemos en una siguiente clase.